están? Gracias a Dios, bien. No los pude saludar porque llegué corriendo, me quedé atorada en el tráfico, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Y lo que decía el pastor es muy cierto. Este taller no alcanza para hablar tanto acerca de la disciplina, porque pues es casi seguro que yo creo que todos hemos estado ahí en una disciplina muy rígida, una disciplina conforme a lo que yo quiero y mis necesidades como papá y mis expectativas y mis dolencias y en mí como papá. Y disciplinamos mal, disciplinamos sin gracia, disciplinamos sin la dirección y el amor de Dios. Pero bueno, para empezar, quiero comentarles y abrir mi corazón y ser muy sincera, que este tema me costó mucho trabajo me costó hacerlo, porque primeramente pues fui confrontada fuerte, darme cuenta de lo mal que apliqué esa disciplina, pues es muy doloroso, porque sobre de eso yo puedo ver la mano de Dios disciplinándome a mí, que es una mano amorosa, paciente, misericordiosa. Y años atrás no tuve eso. Entonces, el darme cuenta de eso fue muy, muy doloroso. El estudiar este tema, tuve que recordar, tuve que aceptar y reconocer que muchas veces fui muy negligente en esta área, muy negligente en cuanto a la disciplina. Esto estaba marcado por frustración en mí de no saber, no poder entender cómo mis hijos se sujetaran a esa disciplina que yo quería que ellos tuvieran, y ejercí cierta violencia queriendo lograr obediencia. Descubrí que detrás de muchas de nuestras reacciones duras como padres que podamos tener, también hay una naturaleza caída de nosotros. Somos redimidos por Cristo, pero ahí está esa naturaleza caída. Hay dolor en la crianza, hay miedo, hay mucho miedo, ¿verdad? De muchas maneras. Hay cansancio cuando están pequeños, hay mucho cansancio, estar tras de ellos, corrigiendo, disciplinando, hay cansancio. Y como papás, yo creo que todos los que estamos aquí queremos lo mejor para nuestros hijos, por eso estamos aquí, ¿verdad? Pero a veces confundimos esa autoridad con el control, con tener el dominio, tener el control, la disciplina con castigo inmediatamente, obediencia con miedo, y distorsionamos todo lo que Dios quiere que nosotros empleemos con los hijos. Mis palabras en ese entonces golpeaban fuertemente a mis hijos. Con mis gestos ofendía a mis hijos y con enojos dañaba. Ellos estaban dañados por una mamá que no entendía y una mamá que quería que se portaran como yo quería que se portaran. Hoy quiero que caminemos, los que estamos aquí como papás, que caminemos juntos en una comprensión más profunda, pero sobre todo bíblica, de lo que realmente significa criar en la disciplina y amonestación del Señor. Eso es lo que debemos de entender, cómo disciplinar, pero en la disciplina del Señor, no desde mi disciplina, sino en la disciplina del Señor. Dios no solo nos llama a corregir, sino también nos llama a reflejar el corazón de Dios en esa disciplina, ¿sí? Y si recordamos, como les decía al inicio, cómo Él nos ha tratado,
cómo Él ha sido paciente, cómo Él ha sido amoroso, ¿verdad? Con misericordia, y nos ha disciplinado también con verdad, porque las verdades escritas en la palabra, híjole, a veces nos duelen y nos cala, bueno, pues, pero es la palabra de Dios, no son golpes que destruyen, sino es una disciplina que construye, que es lo que hace el Señor. Entonces vamos a entender que la disciplina no busca destruir a los hijos. No queremos destrucción de su corazón ni de su alma, sino que una disciplina que sane su corazón, ¿verdad? No provocar temor en ellos, sino confianza. Queremos que los hijos se acerquen a nosotros con toda confianza, pero para eso hay que trabajar, para poder ganarse la confianza. Una disciplina que no busca someter a los hijos, sino formarlos, ¿verdad? Entonces, este tema es una invitación para volver a mirar a Dios como Padre, ese Padre que nos ha disciplinado a nosotros, y dejar que su forma de disciplinarnos nos inspire de tal manera que podamos corregir a nuestros hijos de la misma forma como Él lo hace. Entonces, bueno, antes de empezar, vamos a meditar en esto. Vamos a hacer una pregunta. Aquí, bueno, primero, aquí, obediencia que rescata. Y aquí está en Efesios 6, ahí ustedes lo pueden leer. Del 1 al 3, dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Ahorita vamos a ver un poquito más allá, pero primero quiero que vayamos a la pregunta, y a ver si se deja. Nos está dejando, mire. ¿Qué hago? ¿Le apunto más? Ahí está. A ver si ahí logran ver bien. Vamos a responder esto de forma individual. Tú como papá, tú como mamá. Piensa, ¿cuál crees que es el propósito de Dios para ti como papá o como mamá, ejerciendo tu crianza, ejerciendo la disciplina? Piensa tantito, ¿cuál crees que es ese propósito que Dios quiere para ti como mamá o como papá? Piénsenle un poquito, ahorita lo vamos a compartir. La otra pregunta, ¿a dónde quiero dirigir a mis hijos con mi crianza? Y esta crianza ahorita la vamos a enfocar a esto de la disciplina. O sea, ¿qué quiero lograr con la disciplina de mis hijos? ¿Hacia dónde los voy a apuntar? ¿Hacia dónde los quiero dirigir? ¿Sí? Todos los que estamos aquí sabemos que los queremos dirigir a Cristo, ¿verdad? Pues estamos aquí para aprender de Él, pero seamos un poquito más específicos, ¿hacia dónde los queremos llevar con esta disciplina, con esta crianza que yo voy a ejercer en esto? Piensen un poquito, y quien ya tenga alguna de sus respuestas y quisiera compartirlas, pues estará bien. A ver, si quieren levantar su mano para dar respuesta a la primera. Miren, ahorita sus respuestas, pues todas son válidas, y en el transcurso del desarrollo de este taller, pues nos vamos a dar cuenta, ya sea que el Señor nos confirme o nos reoriente, ¿verdad? Respecto a esto. Pero ahora yo les pregunto, esto que ustedes ya pensaron respecto a estas preguntas, ¿piensa lo mismo o tienen la misma respuesta su esposo o a la vez su esposa? O sea, ¿van hacia la misma dirección o cada uno de mamá y papá tienen propósitos diferentes? Porque si es así, imagínense qué lío con los hijos. Uno apunta para acá y el otro apunta para allá. ¿Y los hijos para dónde se hacen? Esto, pues sí, es complicado. Entonces, desde ahí tenemos que ver que ese propósito que Dios quiere para mamá y para papá tiene que estar alineado.
tiene que ser de los dos, tiene que ir hacia el mismo punto, hacia el mismo blanco, los dos tienen que apuntar hacia allá. Y eso lo podemos ver cuando hay alguna situación con el hijo y el papá dice una cosa y la mamá dice otra. El papá da permiso y la mamá no, o viceversa. Entonces no hay una dirección, no hay una línea, no hay algo por el cual el hijo pueda entender hacia dónde voy, hacia dónde me van a dirigir. Si mi mamá quiere que yo sea de esta manera o apunte a las cosas del Señor, y mi papá es como que, bueno, si quieres ve a la iglesia, si no, no sé, por poner un ejemplo, pero hay muchos ejemplos que los hijos saben que mamá apunta hacia un lado y papá apunta hacia otro. Y aquí es en donde radica el problema, porque cuando dos personas con la misma tarea, porque mamá y papá tienen la misma tarea de apuntar a los hijos hacia donde Dios quiere, ¿verdad? Están yendo en direcciones opuestas, el resultado, ¿qué será? Confusión en los hijos, confusión, no saben para dónde. Y la Biblia nos dice que esto entonces no es el plan de Dios, porque 1 Corintios 14:33 dice, pues Dios no es un Dios de desorden, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces, en medio, en la casa, si tú apuntas para allá y tu esposo o tu esposa apunta para el otro lado, ¿habrá paz? Pues desde ahí ya está como que el conflicto y los hijos luego no saben ni para dónde. Y esto pasa en familias cristianas, ¿verdad? En donde se encuentran en aflicción y problemas con los hijos y no por el tipo de música que puedan estar escuchando, no por las amistades de las que se están rodeando, sí influye. ¿Sí? De lo que a lo mejor la necesidad de probar alguna sustancia, o sea, todo eso sabemos que está y que existe, pero el problema esencial no tanto es eso, sino lo que ocurre dentro de tu casa, de esas cuatro paredes. Qué tan sólido, qué tan fuerte lo estás educando, qué tan firme para que esas cosas que hay afuera cueste trabajo que entren en su mente y en su corazón. ¿Sí? O sea, ¿qué estamos haciendo como esposos para blindar a nuestros hijos de todo lo que hay afuera? Pero tiene que haber una congruencia. Y bueno, pues esto sería el resultado de los matrimonios que están haciendo las cosas a su manera. El esposo lo hace de una manera, la esposa lo hace de otra manera, sin un fundamento firme en el cual se estén basando, sino en la experiencia del esposo de cómo lo criaron, en la experiencia de la mamá cómo la criaron, y pues ahí entre los dos se la van campechaneando y pues a ver lo que salga. Pues no, tenemos la palabra de Dios, tenemos los principios bíblicos en los cuales nos tenemos que basar. Ahora, ¿qué sucede cuando el esposo o la esposa no están de acuerdo ni tienen en claro, no tienen claro el propósito que Dios les ha dado? Pues lo mismo, ¿verdad? Los problemas van a traer conflicto, luchas, va a haber división en casa, va a haber problemas. Y esto a su vez pondrá tensión en el matrimonio, en la familia, lo cual hoy en día es un problema muy evidente en las familias cristianas, ¿verdad? Porque realmente tampoco se están poniendo de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros como padres? Aquí está, digamos que la respuesta a esa pregunta. A ver si alcanzan a leer por ahí, si no, anótenlo para que eso es algo que me propuse. Colosenses 3, 12 al 16. Aquí está como que una guía de lo que Dios quiere que ejerzamos como papás. Dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, aquí ustedes pongan esto, dado que Dios los eligió a ustedes como padres
de Lupita, de Panchita, de Anita, de tu hijo, te eligió a ti como papá, ¿sí? Eso pónganlo en mente. Dice, ustedes, ahí creo que está subrayado, ustedes tienen, o sea, es responsabilidad de nosotros como papás. Tienen que vestirse. ¿De qué nos tenemos que vestir? Y ahí empieza. Tierna compasión. Y luego eso es lo último que hacemos, tener compasión a nuestros hijos. Bondad, humildad, gentileza y paciencia. Fíjense. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Y esos de los demás, pues están incluidos nuestros hijos, porque son los que viven con nosotros y están bajo nuestra autoridad. Entonces tenemos que ser comprensivos con sus faltas, ¿sí? Y perdonen a todo el que los ofendan. ¿Cuántas veces nos hemos sentido ofendidos por nuestros hijos? A lo mejor por una mala contestación, por una reacción, por una falta de respeto, sí, ¿verdad? Pero dice, perdonen. No quiere decir que por esa ofensa que te hizo tu hijo, ya no le dirijas la palabra, lo ignores. Como decía el pastor al principio, ejerzas violencia económica, violencia dejándole de hablar. Aquí dice, te dice el Señor, me dice el Señor esta mañana, perdonen a todo el que los ofenda. Si hizo una rabieta, ok, yo te voy a enseñar, pero no me voy a enfrascar ahí, porque primero tengo que entender su condición y la edad que tiene tu hijo, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, es como yo, adulto, papá, mamá, tengo que actuar. Recuerden, continúa el verso, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Y esto, ¿cómo se nos olvida? Porque como estamos en autoridad, se nos olvida que primeramente Dios es quien nos perdonó. Y por lo tanto, el perdón ahí se queda atorado con los hijos. Pero yo, ¿por qué lo voy a perdonar? Si él me ofendió, él tiene que venir y pedirme disculpas. O sea, sí, le vamos a enseñar a nuestro hijo, pero no podemos negarle el hecho de ir y hablar con él y pedir perdón. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Nuevamente lo vuelve a decir. Y continúa, dice, sobre todo, es decir, nos vuelve a recalcar, vístanse de amor. Es decir, sobre todas las cosas que tú puedas hacer, puedas pensar, puedas sentir, tiene que haber amor en ti. Vístanse, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. ¿Qué nos dice esto? Que si no hay armonía, si no hay amor, pues no hay armonía, ¿verdad? Vístanse de amor, lo cual nos une a todos. Ese amor va a unir a tu familia en perfecta armonía. El siguiente versículo, el 15, dice, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. En el momento del enojo, de la ira, debe de gobernar el amor y la paz. Es decir, te tienes que calmar, nos tenemos que tranquilizar para no dañar a nuestro hijo. Eso es en un momento de riña, pudiéramos decirlo así, de caos en casa. Tiene que gobernar la paz, pero esa paz no va a venir de nosotros, sino va a venir de Cristo. Pues como miembros de un solo mismo cuerpo, entiéndase, bueno, familia, son llamados a vivir en paz. Dios quiere que sus familias, las familias cristianas, vivan en paz. Pero para eso tenemos que trabajar con nuestros hijos para que ellos entiendan lo que es vivir en paz. Y sean siempre agradecidos. Y agradecidos
no es estar diciendo, ay Señor, el hijo que me mandaste me saca canas verdes, ya no aguanto a mi hija, ya no aguanto lo que hace, no le da, no. Agradecido, Señor, gracias por el hijo, los hijos que me diste, gracias. Sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Ahora continúa el verso, enséñense. Tenemos que enseñar a los hijos y aconséjense. Tenemos que aconsejar a los hijos, dice aquí, unos a otros, en este caso a nuestros hijos, con toda la sabiduría que Él da. No con mi sabiduría, no con lo que yo quiero, no hacia donde yo los quiero apuntar, sino con la sabiduría de Dios. Finalmente dice, canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Yo creo que con este pasaje, aquí te diríamos, pues ya, vámonos a la casa porque aquí ya está todo, ¿sí o no? O sea, aquí el Señor nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Dios es el que pone el fundamento, Dios es el arquitecto de cómo quiere que vivamos en familia, ¿verdad? Y nuestro trabajo como papás es construir lo que Dios quiere. Y ahí está claramente lo que Dios quiere de nosotros como papás. Nuestra labor como padres sabemos que aún está siendo perfeccionada, ¿verdad? Por eso constantemente queremos estamos buscando recursos, buscamos la guía de Dios, cómo hacer para la crianza de nuestros hijos. Estamos siendo perfeccionados y la palabra perfeccionar significa a completar. Quiere decir que nosotros todavía no estamos completos en cómo, en el consejo de cómo enseñar a los hijos. Estamos todavía siendo perfeccionados para ayudarlos, lo que indica que seguimos caminando, ¿sí? Seguimos en este proceso. Y este proceso en el que el Señor nos está enseñando y nos está diciendo, eso que estás haciendo no es correcto, mejor hazlo así, involucra nuestras reacciones, ¿verdad? Involucra todas las situaciones que vivimos y las experiencias diarias, incluyendo los retos que tenemos en casa, ¿sí? Cuando interactuamos con la esposa, con el esposo y con los hijos. Cuando nos enojamos, inmediatamente nos sale el que es que lo que tú haces provocas que yo actúe así. Por eso te pegué, por cómo hiciste. Entonces aquí ya le estamos echando la culpa al hijo sin responsabilizarnos de nuestra conducta y el dominio que podamos tener. Es que si tú te portaras bien, yo no tendría que reaccionar así, pero tú me estás provocando. Este tipo de frases o esta postura, ¿la encontramos en la Biblia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Escucho. Unos dicen que sí y hay quien diga que no. Se vale. A ver, sí, levanten la mano. Unos cuantos. ¿Y no? ¿Los que no levantaron mano? Ok, bueno, ok. Bueno, pues esta conducta, esta postura que tomamos acerca de, es que tú, pues sí está en la Biblia, ¿verdad? Porque inmediatamente queremos culpar a los hijos. Y eso les recuerda la situación de ¿quién? Adán y Eva, ¿verdad? De Adán y Eva, cuando uno se echaba la culpa al otro, que si fuiste tú, que si fue la serpiente, que si la esposa que tú me diste, y solemos decirle, es que el hijo que tú me diste, Señor, ¿verdad? Entonces, sí está eso, queremos desligarnos de nuestra responsabilidad y la reacción de nuestro hijo, o sea, que nos está provocando enojo, lo culpamos. Esa impiedad
que hay en nosotros, esa impiedad, Dios la está usando, fíjense, para que lo que está haciendo tu hijo saque a la luz lo que hay en ti. Cuando reaccionamos así incontroladamente contra los hijos, ahí es el Señor te está diciendo, date cuenta lo que hay en ti. No quieras culpar a tu hijo chiquito, a tu hijo adolescente, a tu hijo casado, ¿verdad? No lo quieras culpar, responsabilízate. Estas actitudes queremos, ¿cuál es la palabra? Queremos excusarnos, justificarnos, ¿verdad? Gracias. Nos queremos justificar y nos queremos decir, pues es que yo soy inocente, ¿verdad? Yo me lavo las manos porque tú fuiste el que provocaste esta situación, para no tomar responsabilidad, ¿verdad? Y ahí es cuando le echamos la culpa y decimos, es que el hijo que me diste. Es de vital importancia que nosotros como papás comprendamos que como siervos de Dios, ¿cuántos de aquí somos siervos de Dios? Somos siervos de Dios, ¿verdad? Amamos a Dios y queremos hacer las cosas como Dios nos pide. Entonces, al ser siervos de Dios, Él está usando esa situación con tu hijo de desquiciamiento, de conflicto, para evidenciar lo que hay dentro de nosotros. Y por lo regular es lo malo que hay, lo pecaminoso que hay todavía dentro de nosotros. Pero Dios quiere que nos demos cuenta, no para quedarnos ahí, no para justificarnos, sino para que seamos transformados a la imagen de Cristo. Cristo nos quiere transformar, no nos quiere dejar siendo esos papás. Esta mañana hoy nos dice, esas actitudes que tú estás tomando hacia tu hijo o hacia tus hijos no son las correctas. Mírate adentro. Filipenses 1:6 dice, ahí anótenlo, no lo traigo en la lámina. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra, Él empezó una buena obra en nosotros, ¿verdad? Pero la continuará hasta que quede completamente terminada. Estamos en proceso todavía, pero hoy es el día en que el Señor nos dice, eso que hay adentro, lo quiero transformar. Pero tienes que trabajar, tienes que rendirlo a mí, tienes que entregarte a mí cada vez más como mamá, como papá. Muchas veces en momentos de enojo, cuando Dios está tratando de transformarnos, nosotros a través de acciones, es como si dijéramos, como si le dijeras al Señor, Señor, suéltame. Cuando tu hijo está en rabieta, ¿no? Y estás viendo que está enojado o está descontrolado y dices, es que no quiero mirar que este niño me está sacando de quicio, ¿verdad? Y ahí inmediatamente es cuando tengo que pensar, o sea, me está sacando de quicio porque el Señor está tratando conmigo, está tratando con mi carácter. No puedo reaccionar a golpes, no puedo reaccionar a cinturonazos. Primero tengo que calmar y pedir al Señor, dame de tu amor, como lo dice Colosenses. Dame de tu paz para yo como adulto poder enseñarle a este pequeño o a este adolescente que por muchas cosas no está entendiendo. Entonces necesito de ti. Pero acordémonos que es Dios quien va a permitir pues estas circunstancias, ¿verdad? Todas estas situaciones, todas las hemos vivido en casa, porque
todos tenemos hijos, por lo tanto hemos pasado por muchas etapas de los hijos, desde que son bebés, el que no se duerme, entonces yo me canso y empieza la frustración a crecer y ya quiere caminar, pero yo ya no aguanto la espalda y empieza el cansancio y empieza, pero ya está hablando y no se calla y yo tengo que hacer la comida y empieza a crecer y ya va en la escuela y la tarea, mamá, y entonces no me da tiempo porque tengo otros hijos más y va creciendo el estrés y el adolescente. Y entonces esto se hace una bola de nieve. Todos hemos estado ahí. Todos hemos estado ahí. Pero Dios quiere revelarnos esas cosas que hay. Y no porque Él no las sepa. Él sabe perfectamente esas debilidades, esos pecados que todavía están ahí. Esa falta de dominio. Él lo sabe, pero nosotros no, porque nosotros justificamos a través de las situaciones. Es que no levantaste tu cuarto y por eso te ganaste esa regañiza y te ganaste ese cinturonazo y te ganaste. Hay diferentes maneras de hacerlo que hoy vamos a aprender. Dios quiere que veamos en nosotros mismos, en la condición en la que estamos como padres. Él lo sabe y a pesar de lo que hay dentro de nosotros, aún nos ama. Aún te ama, aún te ama, aún te ama, aún me ama. Pero quiere que corrijamos. Necesitamos, Dios lo está haciendo para que nosotros nos veamos a nosotros mismos y decidamos buscar su ayuda para cambiar. Es como si te miraras por un momento. Trata de ver adentro de ti y pensar en esos momentos de caos en tu casa. Y date cuenta qué clase de mamá o papá eres. Es decir, cómo disciplinas a tus hijos. Cómo reaccionas ante un desafío abierto de decir no quiero. Eso es real, el niño te va a decir no quiero. Y no quiero, y no quiero, y a ver, sácalo de ahí. Pero tú eres el adulto. Pero tú tienes la sabiduría de Dios. O sea, deberías de tenerla, o sea, debemos de tenerla, ¿verdad? La sabiduría de Dios y debemos de calmar. ¿Cuántos de aquí estamos dispuestos a buscar la ayuda de Dios? Entonces tenemos que buscar. Proverbios 17:3 dice, el fuego prueba la pureza del oro y la plata. Eso es el fuego. Pero el Señor prueba el corazón. Y a través de los hijos está probando lo que hay todavía dentro de mí. Ese tirano, esa tirana con los hijos. Yo te hago una pregunta. ¿Cuáles son algunas actitudes o acciones que no glorifican a Dios y que te han sido reveladas a través de alguno de tus hijos? A ver, va otra vez, piensa, no las tengo aquí, pero a ver, piénsale. ¿Cuáles son algunas actitudes tuyas como mamá o como papá o acciones que no glorifican a Dios y que te han sido reveladas, que te has dado cuenta de cómo estás a través de uno de tus hijos? Es fuerte, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos? Criar hijos puede ser difícil, sí lo es difícil. Debido a esa sensación abrumadora que les platicaba yo. ¿Por qué? Porque a veces como papás o como mamás sentimos que damos y damos y damos y damos. Y poco sentimos aprecio a lo que damos. Sentimos que a lo mejor los hijos no lo están valorando, no hay reconocimiento de parte de ellos y estamos, ¿verdad? Y es una sensación abrumadora, a veces de queja, ¿sí? De hecho, se siente como si los hijos nos estuvieran absorbiendo todo, ¿verdad? Y aparte, ellos en algún momento nos ven como sus enemigos. Primero nos ven así, ay, la mamá, ay, el papá, lo máximo. Pero después, en cierta etapa, nos ven como sus enemigos, ¿verdad? Y ellos no ven que lo estamos haciendo por amor, ¿verdad? Les damos lo mejor de nosotros. Y eso, digo, no
no vamos a ser a los únicos que nos va a pasar, porque a Jesús se lo hicieron. Jesús, ¿cuántos milagros no hizo? ¿Verdad? Hizo muchos milagros y la mayoría de la gente no fue agradecida, ¿verdad? Vemos la historia de los 10 leprosos, que de 10, ¿cuántos se lo agradecieron? Entonces, ¿qué podemos esperar? O sea, ahí, en eso no podemos caer de decir, ay, pobre de mí, mamá, que me la paso todo el día, porque desde ahí ya estamos mal. A Jesús le pasó y Jesús no tomó esa actitud, ¿verdad? Y como papá, es que trabajo mucho, tú no entiendes, te doy, me pides, pues tampoco va por ahí, porque Jesús no se quejó, Él lo dio por amor. Y si nosotros echamos en cara, entonces ya no fue por amor, sino porque lo tengo que hacer. No, ¿verdad? No va por ahí. La crianza pudiera verse a veces como una tarea ingrata, ¿verdad? Y muy pocas veces podemos recibir gracia de parte de los hijos. Pero déjenme decirles algo, que la recompensa unos años más adelante, cuando en el tiempo del Señor, esa recompensa es eterna. ¿Por qué es eterna? Porque tú, después de haber trabajado como Dios quiere que trabajes con tus hijos, Dios va a tomarlos. Y entonces Él va a decir, mamá, amo al Señor. Y su vida va a girar para agradar a Dios. Y eso es hermoso. Esa es la mejor recompensa de todo lo que pudimos haber pasado. De que ver a nuestros hijos entregando su vida al Señor por completo. Cuando nuestra esperanza no se centra en Cristo o no se encuentra en Cristo y esas confrontaciones y batallas se presentan, pues reaccionamos carnalmente, como lo vengo diciendo, y exhibimos pecados como enojo, dureza, orgullo, lástima de nosotros mismos a veces, porque cuando pasó esa situación fea, tensa, yo estoy seguro que ninguno se ha sentido bien. Nos sentimos culpables, pero ahí es porque la conciencia nos está acusando de que lo que hicimos no es correcto. Y si el Señor te está moviendo en ese momento de que hubo esa situación a no sentirte bien, pues ve y pide perdón primeramente a Dios y después a tu hijo o a tu hija. Vamos con otra pregunta. Perdón. Las personas al exterior, las personas de alrededor, familia, amigos, pudieran interpretar estas reacciones o actitudes pecaminosas de nosotros, todo lo externo, como por causa del hijo problemático. Es decir, no sé, a lo mejor tus vecinos, tu familia, tu mamá va a decir, no, pues es que ¿cómo no va a reaccionar así si mira cómo es su hijo? Pero mira, pues sí es lógico que el papá o la mamá reaccionen así. Pero ahí es en donde nosotros no debemos de lavarnos las manos, sino asumir la responsabilidad y aceptar esa voz que Dios nos está diciendo. Es que no es por tu hijo, es por tu pecado. Hazte responsable de tu acción, de tu conducta, de tu reacción. Hazte responsable. Y ese hacerse responsable es ir y pedir perdón al hijo por la ofensa. Ahora sí, vamos con otra pregunta. ¿Qué gozo o qué satisfacción puedes ver que haga que el dolor de la transformación valga la pena? Este dolor, ¿sí? Este dolor de la transformación va a producir a lo mejor un gozo. ¿Qué puedes ver ahí? Vuelvo otra vez la pregunta. ¿Qué gozo puedes ver que haga que el dolor de la transformación valga la pena? ¿Sí? A ver, ¿quién me pudiera contestar algo? ¿Qué ven ahí? ¿Qué puede haber? ¿En dónde pueden encontrar gozo en medio de ahí del caos? ¿Será que haya gozo? ¿O de plano no lo encontramos? ¿Qué gozo puedes ver
que haga que ese dolor de esa transformación, porque ese dolor de ese momento pues tiene que dar algo bueno. No lo podemos dejar ahí en que un caos se hizo y ya, ahí quedó. Tiene que haber algo bueno. Quiero continuar. Pues eso que mencionan, sí. Y yo creo que también algo que se puede ver es la esperanza. O sea, la esperanza de que si hacemos las cosas como Dios nos está pidiendo, hay esperanza de que esa obediencia que vamos a pedir de los hijos sea fructífera, ¿verdad? Como padres, debemos de ver a nuestros hijos primeramente a través de la palabra de Dios. Debemos de entender cuál es su naturaleza, cuál es su condición. También como papás, fíjense, y es una tarea que creo que nos falta mucho. O sea, debemos de saber las etapas en que los hijos están. Si mi hijo es bebé, yo debo de conocer cuáles son sus necesidades, cómo aprende, cómo hay que hablarle. O sea, necesito informarme, necesito documentarme. No nada más es, ay, ya tuve a mi hijo y ya pues lo crío como yo pueda. No, pues somos papás que queremos lo mejor para nuestros hijos, pero para darles lo mejor de nuestros hijos, a nuestros hijos, yo tengo que ser lo mejor. Yo tengo que ser el mejor papá, mejor mamá. Entonces, primeramente, debemos de ver a nuestros hijos a través de la palabra de Dios, no a través de su personalidad. Es decir, es que mi hijo es muy callado. O sea, sí, pero primero tienes que ver quién es él en la palabra de Dios. O tampoco a través de su etapa, la etapa de su vida. Es que es adolescente, ¿quién entiende a los adolescentes? No, es que tienes que aprender. O a través de sus fallas y todo el tiempo estar juzgando y señalando. No, tenemos que ver a tu hijo como lo dice la palabra de Dios, con amor, con misericordia, enseñándole en la instrucción del Señor. O sea, todo eso lo tenemos que hacer. El Salmo 127:3 dice, los hijos son un regalo del Señor. Salmo 127:3, los hijos son un regalo del Señor. Entonces, como ese regalo tan hermoso que Él nos da, entonces yo tengo que ser un mejor papá para poder que ese regalo florezca en el tiempo que Dios quiera. Y son una promesa de su parte. Así los tenemos que ver. Tengo otra pregunta. ¿Sienten tus hijos que los consideras un regalo de Dios por la manera en que los tratas? Ojalá esa pregunta ya en casa se lo puedas hacer a tus hijos de manera pues muy íntima y personal. Oye, hijo, quiero que me respondas con honestidad. ¿Sientes o tú consideras que yo te trato como un regalo dado por Dios? Háganlo. Y, híjole, y a ver, y ya el siguiente taller platicamos cómo nos fue. Es necesario que estas verdades las aterricemos y las estemos recordando constantemente, porque damos por hecho muchas cosas, damos por sentadas muchas cosas, que por el simple hecho de que es nuestro hijo, podemos hacer con ellos los que querramos, y no. Son un regalo de Dios y así mismo los tenemos que tratar. Es una recompensa. Educarlos es criar a nuestros hijos para que sean personas maduras. Hacia allá los queremos llevar, ¿verdad? Que sean maduros. Queremos que ellos empiecen a responsabilizar, cosa que primero tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? De sus propios actos, de sus actitudes, ¿verdad? Hacia allá los queremos llevar, que se responsabilicen de sus actos, actitudes, de su comportamiento, en base a una obediencia redimida, es decir, en base a la obediencia que Dios está pidiendo, no a la obediencia que yo estoy ejerciendo de mala manera.
A veces durante este proceso, como padres, estamos muy preocupados sobre las opiniones de los demás, ¿verdad? En vez de estar centrados en esa huella que queremos dejar en sus corazones. Muchas veces la manera de crianza cristiana, de crianza bíblica, incluso nuestros familiares no la entienden. Ay, pero ¿por qué todo el día en la iglesia? Bueno, no se trata también, si tu dinámica es diferente, que estés todo el día en la iglesia. Ay, pero ¿por qué leen tanto la Biblia? Muchos no lo entienden, pero eso no debe de importar, sino que realmente nosotros qué estamos haciendo para marcar sus corazones, bíblicamente hablando. ¿Qué le estamos dando? ¿Puras órdenes o realmente estamos trabajando con ellos? Detrás de todo esto, yo creo que está el pensamiento de decir, es que como mamá o como papá, no logro que mi hijo obedezca, ¿verdad? No logro que, además que obedezca, que sea buena persona y además de eso, que ame a Dios. No lo estoy logrando. Y al no lograrlo, me empiezo a preocupar, ahí sí, por el de afuera. Y decir, es que si no lo estoy logrando, que mi hijo sea obediente, sea buen niño, que no le pegue a los compañeritos, o sea, que se porte bien, y además no estoy logrando que ame a Dios. Entonces, obviamente, me empiezo a cuestionar. Pero no cuestionar para arreglar desde raíz, sino por los de afuera, de que los hermanos que van a pensar, que cómo estoy criando a mi hijo, ¿verdad? ¿Cómo? Se pelea con los de allá arriba, en la iglesia infantil luego se pelea, ¿no? Qué vergüenza. Y todo esto pensamos que es crítica para los demás de nuestra crianza y pensamos que los hermanos van a ver que ese chiquito incontrolable me dejen mal en cualquier lado, en la iglesia, en el súper y en todos lados. La forma en que se comporta tu hijo o tu hija o tus hijos va a afectar directamente en la forma de cómo te sientes contigo mismo. Eso es real, ¿verdad? Su actuar de los hijos muchas veces nos va a llevar a sentirnos avergonzados, ¿verdad? Pero no porque lo que el niño hizo directamente, sino lo que les digo, sino que los demás piensan que no estoy haciendo bien mi chamba como papá. O uno mismo nos estamos acusando de que estoy fallando, de que no lo estoy haciendo bien. Y para evitar estas situaciones incómodas, donde queda expuesto mi trabajo como papá, como mamá, entonces esto me lleva a algunos momentos a decir o a ejercer a nuestros hijos: hágase mi voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Así, y no me importa, pero tú te vas a portar bien. Y no me importa, porque si tú me regresas con un reporte de la escuela, vas a ver cómo te va a ir. Y si yo sé que tú no estás trabajando en la escuela, vas a ver. Entonces a mí no me va a interesar, se va a cumplir lo que yo diga. Entonces ya estás haciendo todo a tu manera. ¿Por qué? Porque realmente sí nos mueve lo que puedan pensar los demás respecto a nuestra crianza. Sí nos mueve. Pero no profundizamos, o sea, realmente no escarbamos en la raíz de qué estamos haciendo mal y cómo solucionarlo. Porque a lo mejor sí podemos saber que podemos estar haciendo mal, pero no lo estamos solucionando. En vez de esto, de reaccionar así o pensar así, debo dar paso a mis pensamientos, o debo llevar mis pensamientos a cómo amar a mi hijo en ese momento de
rebeldía, en ese momento de travesura, en ese momento de no querer hacer las cosas cuando yo le pido, ¿verdad? En ese momento de necedad, de crisis, de berrinche, de descontrol, ¿cómo lo voy a amar? Porque es muy difícil amar a un hijo cuando está tirado al piso pataleando, ¿sí o no? Ganas de qué nos dan, de levantarlo con una buena. Y sí, muchas veces lo hemos hecho, pero ahí estamos actuando mal porque le estamos corrigiendo al niño simplemente el hecho, lo externo, la conducta, pero no estamos transformando el corazón. Y ahorita vamos a ir más adelante, que esa es la raíz de todo en la obediencia, poder llegar al corazón de los hijos. Primera de Tesalonicenses 2:7, ahí anótenlo y anótenlo para que lo puedan leer en Nueva Versión Internacional. Ay, hermanos, no sé quién me pudiera regalar café, por favor, muchas gracias. Gracias, Lupita, porque aquí el aire está. Ahora sí. Gracias. Primera de Tesalonicenses 2:7, Nueva Versión Internacional, se los voy a leer. Dice, a ver, no se me haya pasado otra lámina, no, vamos bien. Dice, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Gracias, Lupita. Ay, es que sí está muy frío acá arriba. Gracias. Otra vez, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Aquí primera parte nos habla de que hubiéramos podido ser exigentes con ustedes. Habla de que Pablo tenía autoridad sobre, ¿verdad? Estaba por arriba. Él podía ejercer esta autoridad porque fue dado por Dios. Tú como papá, como mamá, tienes una autoridad dada por Dios. Eres padre, eres madre con autoridad, ¿verdad? Sobre tus hijos. Tú puedes dar órdenes, mandatos, exigir demandas de ellos y todo lo que tú quieras. O sea, tú lo puedes ejercer. ¿Por qué? Porque eres el líder, eres el papá, la mamá sobre tus hijos. Pero el versículo dice, pero los tratamos con delicadeza. O sea, ustedes tienen la autoridad de ejercer sobre los hijos ese trato, porque hay una autoridad dada por Dios. Pero ¿cómo la estoy ejerciendo? Dice, pero el versículo dice que Pablo, en vez de ejercer esa autoridad, optó por tratarlos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a los hijos. ¿No esa escena es el acto más tierno que puede haber cuando ves a una mamá alimentando al bebé? Es lo más hermoso, amoroso, tierno. Bueno, pues de esa forma Pablo decidió actuar, ¿verdad? Siendo amoroso. Entonces, aquí es en donde el amor está por arriba, ¿verdad? La dulzura, la ternura, el cuidado, que es lo que debe de caracterizarnos como papás. No quiere decir que vas a ser sobreprotector, no quiere decir que vas a malcriar al hijo, sino simplemente dar amor en la dimensión correcta que Dios quiere. Todo esto lo da esa madre amorosa, como les digo, de amamantando al hijo, ¿verdad? Y estas características o esta manera de ser de los papás tendría que ser amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que es todo esto son los ¿qué? Los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el dominio propio también está incluido, que ese se nos olvida. Si estos aspectos, amor, paz, todo lo que son los frutos del Espíritu Santo, no te caracterizan como papá, como mamá, hacia tus hijos, no hacia los de afuera, por favor, hermanos, en casa,
Estamos hablando dentro de las 4 paredes, en casa, ¿verdad? Si no te caracteriza esto de esta manera en casa, tenemos que arrepentirnos. Tienes que arrepentirte y reconocer que tu cristianismo que estás llevando dentro de tu casa está siendo de apariencias, porque es lo que debes de reflejar con tus hijos, el amor, ¿verdad? La benignidad, la bondad, lo que leímos en Colosenses. Tenemos que reconocer entonces que el cristianismo no está siendo real, no está siendo congruente, que tú le dices a tus hijos, es que en esta casa somos cristianos y se hace así, 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 y como gendarme, y el amor afuera, y la paciencia afuera, y la bondad y la benignidad y el dominio propio, todo está ahí afuera. Y en casa solamente es así como yo te digo, y no hay nada de esto. Estamos siendo fariseicos y religiosos, ¿verdad? Y las cosas buenas de tu fe que tú dices creer, o sea, en la doctrina que tú dices creer, solamente los estás mostrando con los de afuera, con los hermanos de la iglesia, con los vecinos, con el pariente, pero con tus hijos no estamos ejerciendo nada de esto. Dios nos ha dado herramientas para ser padres que edifiquemos y fructifiquemos en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? El problema es que damos por sentados que por ser nuestros hijos nos van a amar sin condición. Es que yo soy su papá, yo soy su mamá, y como su mamá me tiene que amar así como soy, porque soy su mamá. Pero ¿tú crees que tu hijo o tu hija te puede amar cuando estás siendo agresivo, violento, cuando lo humillas, cuando lo dejas en vergüenza, cuando, bueno, ya sabemos, la lista es larga de lo que a veces hacemos, ¿verdad? Pensamos que ellos van a pasar por alto esas ofensas y que no van a quedar marcadas en su corazón. Eso pensamos o queremos pensar, pero más alejado de la realidad, porque la realidad es que sí, los dañamos, herimos el corazón de los niños, formamos en ellos una imagen que no es la imagen de Dios. Y a través de nosotros, que somos la imagen de Cristo aquí en la tierra, les estamos proyectando a un Dios dictador, a un Dios sin piedad, sin misericordia. ¿Falló tu hijo? Sí. ¿Desobedeció? Sí. Pero no tenemos un Dios perdonador, un Dios misericordioso, que cuántas veces nos perdona a nosotros. Lo mismo tenemos que hacer con los hijos, tenemos que enseñarles, ¿verdad? Enseñarles. Tu hijo, si seguimos actuando así, nuestros hijos se van a doler, se van a herir y vamos a dejar huellas tan profundas de amargura que nos van a ver como tiranos, como esos papás distantes, esos papás indolentes. Pero además todo eso no termina ahí, porque cuando son pequeños, pues nos aprovechamos de esa autoridad y ejercemos violencia física, emocional y de todo sobre ellos. Pero cuando son grandes y crecen, entonces viene el chantaje de parte de nosotros. Es que ya no vienes a verme, ya no me visitas, ya no me hablas. Y los hijos lo que menos quieren es estar contigo, con la mamá, con el papá, por todo el daño ocasionado. Y aparte, como les digo, ejercemos chantaje. Y es que ¿por qué? Si tú, y hasta le citamos, ¿verdad? Que dice, es que tienes que honrar a tu mamá y a tu papá. O sea, sí. Pero esa herida que tú dejaste, pues es bien complicado. Entonces, también tú tendrías que hacer tu parte, ¿verdad? Para que esa relación de padre e hijo, Dios la pueda restaurar. Y cuando ya los hijos crecen y surgen estas cosas, en realidad lo que estamos haciendo es recoger un fruto, pero de una mala siembra.
Entonces cuidemos cómo estamos sembrando. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, no nos va a dar tiempo. A ver, ahí está. Vamos a ver algunas ideas erróneas respecto a la obediencia. Nosotros tenemos pensado que si nuestros hijos recogió su cuarto, ya es obediencia. Vamos a ver, miren, Efesios 6, 1, 4 dice: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. O sea, los hijos deben de entender esto, puesto que esto es lo correcto. El 2 dice: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Y luego nos dice a nosotros: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Les estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Anótenlo ahí para que después la busquen y puedan ahondar más aquí. Dice: no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Entonces, nosotros a veces tenemos falsas ideas de lo que es la obediencia. La obediencia es una virtud que todos queremos ver en nuestros hijos, ¿sí o no? Queremos que cuando hablemos y pidamos algo, nuestros hijos respondan inmediato. Pero muchas veces hemos enseñado a obedecer, y aquí es desde el miedo. ¿Por qué? Porque imponemos y ejercemos vara sin piedad y muchas cosas. Queremos que nuestros hijos obedezcan desde la rutina o la apariencia. Ahorita vamos a ver por qué. Dios no quiere esta obediencia. Dios quiere una obediencia desde el corazón de los hijos, no solo el comportamiento. Y esta tarea no es nada fácil, nada. ¿Por qué? Porque es trabajo. Es trabajo con los hijos. Si tú tienes un hijo, bueno, pues dedícale. Si tú tienes dos, pues hay que darle a los dos. Si tienes tres, hay que invertir en los tres. Si tienes los que tengas, hay que invertir tiempo, amor, dedicación y todo lo que hemos aprendido en los talleres hacia todos tus hijos, ¿sí? Aquí vamos a ver estas ideas sobre la falsa obediencia que como papás a veces creemos. Muchos de nosotros nos pudiéramos sentir satisfechos cuando nuestros hijos obedecen porque no protestan, que lo hicieron rápido, ¿verdad? Porque no están gritando cuando les estás mandando algo o cuando hacen lo que se les pide. Pero, ¿y si esa obediencia de nuestros hijos es solo de apariencia? ¿Verdad? Dios no busca cosas externas, ¿verdad? Sino que Dios quiere en nuestros hijos una transformación interna y nosotros tenemos que ayudarlos. Dios va a hacer lo más difícil, ¿verdad? Que es obrar en sus corazones, pero nosotros tenemos que trabajar y ayudarlos. Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Tú ya te has preguntado si tu hijo o tu hija verdaderamente ama al Señor? O sea, ama, y me refiero, le obedece al Señor. Si obedece al Señor, te va a obedecer a ti. O solamente es, pues como mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, vivo en una familia cristiana, pues me tengo que comportar igual. Pues Dios no quiere eso, ¿verdad? Vamos a ver la primera. Obediencia no es apariencias. No sé si logran ver, si no ahí le toman foto y ya después lo amplifican. Obediencia no es apariencia. Dios no busca una obediencia aparente, sino un corazón dispuesto. Eso es lo que quiere Dios de nuestros hijos. Que no
que no hagan las cosas como gendarme, sino por amor, pero eso cuesta trabajo, pero vamos a verlo. Cumplir por fuera sin rendir el corazón es una obediencia vacía. Si tú pensabas que tu hijo era muy obediente, puede ser, o sea, está actuando, está haciendo las cosas, pero tenemos que ir más allá, tenemos que ir al corazón para que después no tengas que estar vigilando, sino que sepas y descanses que lo que hace es porque ama al Señor, porque lo hace con cierta convicción. El objetivo de la disciplina no es lograr comportamientos correctos. No quiero que mi hija o mi hijo haga las cosas correctamente por hacerlas, sino formar corazones rectos. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Que nuestros hijos lleguen a hacer, que su corazón sea recto delante del Señor. La obediencia sin gozo revela conformismo, mas no sumisión al amor de Dios. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Si tú le pides a tu hijo que recoja los juguetes, tal vez el niño lo hace, pero lo va a hacer con mala cara, ¿no? Y refunfuñando, es que porque a mí, siempre si mi hermano fue el que lo tiró y yo siempre los tengo que recoger y mira, y está refunfuñando. Y además los juguetes los empieza a aventar a la caja, ¿no? Y los tira y con enojo. ¿Tú qué piensas? ¿Que haya cumplido la orden? O sea, escucha, a ver, ¿cumplió la orden? Sí, cumplió la orden. ¿Por qué? Porque los recogió. ¿Será la obediencia que Dios pide? Y si lo hace, ay, sí, los voy a recoger, qué alegría, y los recojo. Y después surge otra situación y le pides que lo vuelva a hacer, pero tuvo un mal día y lo recoge enojado. ¿Habrá sido obediencia a la primera situación? Acá dicen que sí, nos tapa el muro. Obediencia sí, pero de corazón, realmente con entendimiento. A ver, ¿por qué no? Quiero escuchar a alguien que me diga por qué. ¿Por qué creen que la primera, o sea, cuando recogió contento y luego se le volvió a pedir que recogiera, pero ya lo hizo enojado porque llegó de la escuela enojado o tenía hambre o lo que sea? ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿qué piensan? Pueden comentar como acá. Bueno, a veces, fíjense, exigimos que los hijos obedezcan rápido, ¿verdad? Y a la primera, ¿verdad? Y queremos que nos obedezcan a la primera sin chistar, o sea, sin decir nada, sin decir, ay, pero ¿por qué? No, nada. Y además queremos que lo hagan con buena actitud, o sea, somos padres bastante exigentes. Entonces, que lo hagan con buena actitud, pero en realidad no les estamos enseñando o no les estamos ayudando a procesar sus emociones, porque cuando lo levantó primero estaba muy contento y después tuvo un día mal y lo hizo pero enojado, ¿verdad? Ni tampoco le estamos enseñando su motivación interna. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? A ver, voy a escuchar sus participaciones. Tienen razón lo que dicen todos. Aquí nosotros tenemos que ser muy puntuales, que el hecho, la acción es lo de menos, ¿verdad? Puede ser el juguete, cualquier cosa puede ser, sino tenemos que ir directamente a su corazón. Y yo creo que cuando va una instrucción y les solicitamos algo y recibimos de parte de ellos una mala conducta, una mala contestación, así, simplemente corregimos la acción, pero no vamos al corazón. Y yo creo que es bien importante, como decía el hermano José y decían todos, citarles la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no regresa vacía, no son mis palabras, o sea, no es mi expectativa, sino es Dios que quiere hacer algo en el niño. Eso se los tenemos que dejar claro. Cuando nosotros como papás
incluimos en nuestra crianza a Dios, lo ponemos en el centro, Él sea la ecuación principal, el niño va a entender y nosotros como papás confiamos en el poder que tiene la palabra, ¿verdad? Que cuando es emitida va a cumplir su función. Entonces nosotros al citarles la palabra de Dios constantemente, que si ahorita fue el juguete y luego fue la cama y luego muchas cosas durante todo el día, al levantarte, al acostarte, al caminar, a todas horas citarles la palabra de Dios, ellos van a entender que es Dios y Él hará esa transformación en el corazón de ellos. Muy frecuentemente eso olvidamos, el poder que tiene la palabra de Dios y no citamos esas verdades bíblicas que tienen que estar en el corazón, en la mente y en el corazón de nuestros hijos. Aquí el principio podría ser la obediencia sin gozo revela conformismo. Sí, pero no el gozo externo, sino hablando del gozo de lo que hace Dios en el corazón de nuestros hijos. La obediencia sin gozo revela conformismo, no sumisión al amor de Dios. Vamos a pasar al siguiente punto. Padre Santo, creo que les digo que hablar de la obediencia es mucho, ya estamos casi sobre el tiempo y falta mucho todavía. Obedecer no es cumplir formalmente, es decir, lo que yo te digo, espero que hagas. Obedecer no es cumplir formalmente. La obediencia formal cumple reglas, pero no honra la relación que tú puedas tener con tu hijo, ¿sí? Cumplir órdenes sin reflexión, sin que el niño entienda el porqué. Y aquí no es que todo el tiempo el hijo va a entender, porque cuando tú le das una instrucción, pues te va a hacer la rabieta. ¿Por qué? Porque su carne le dice que quiere hacer su voluntad. Tú le vas a dar la explicación y va a estar cerrado, negado, pero tú vas a confiar que en su tiempo él entenderá, ¿sí? Recuerdo una situación con mis hijos que decía yo algo y es que no, pero ¿por qué? Es que tú no me quieres, es que no sé qué. Pero posteriormente, ahora se dan cuenta el por qué yo hacía eso. Entonces, no necesariamente en ese momento lo van a entender, pero sí les tienes que explicar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no queremos hijos religiosos, o sea, que actúen por actuar, sino verdaderamente que entiendan. Queremos hijos sabios, hijos que verdaderamente busquen a Dios. Los niños necesitan entender el porqué de las instrucciones. Sí, hasta cierto punto, cuando son muy pequeñitos les vas a decir palabras sencillas, no les vas a dar una cátedra. Cuando ellos son adolescentes, ahí sí son pláticas ya, porque ellos te refutan y tú tienes que justificar y asentar las bases bíblicas. Hay etapas en la vida de nuestros hijos en las que esas explicaciones van cambiando de acuerdo a su edad, ¿verdad? De acuerdo a su comprensión. Y por eso necesitamos conocer las etapas de los hijos. Cuando son pequeños necesitan solamente respuestas simples, directas. Y cuando ya son adolescentes, pues se requieren explicaciones más detalladas y profundas. Vamos a un ejemplo. A un niño pequeño le dices, por favor, necesito que revises tu cuarto y levantes todos los papelitos que estén tirados y los lleves a la basura. Un niño pequeño, un niño preescolar, él te va a entender perfectamente lo que pides de él, que levante, ¿verdad? Él va a entender el por qué le estás pidiendo que recoja, porque ya has hablado con él y le has dicho que es bonito estar en una casa limpia y demás. Pero a veces es necesario repetirles, por eso
pues sabemos que la crianza es cansada, pero es que ya te dije que la casa si no la levantas tiene que estar limpia, pero ya el tono, ya se nos subió hasta el cielo y al rato ya viene por ahí, ándele niño, ándele niña. Si recoges, tú le puedes decir, si recoges todos esos papelitos que están tirados, ¿verdad? Si tú los dejas ahí, se va a llenar de hormigas y al rato ya no vas a poder jugar. Bueno, le das toda la explicación, pero le dices la palabra de Dios. Primera de Corintios 14:40 le dices, pero hágase todo decentemente y en orden. Dios, tenemos un Dios de orden, quiere que lo hagamos bien y estás poniendo el fundamento. Y nosotros vamos a descansar en la palabra de Dios que hará su efecto en su tiempo. Pero no nada más son órdenes emitidas por nosotros. Si no citamos a Dios en una instrucción, es que mi papá es el autoritario, mi papá es el que, mi mamá es la que todo el tiempo anda detrás de mí. O sea, sí, hija, pero es que Dios, mira, y le muestras quién es Dios. Eso es trabajo. Eso es trabajo, eso es pastorear a los hijos, eso es que ellos entiendan el motivo principal, es que queremos que ellos obedezcan primeramente a Dios y por ende nos van a dar honra a nosotros. Lo mismo pasa con los adolescentes. Si tú le dices, no uses el celular durante la cena, a lo mejor tu hijo a la paga. Pero toda la cena estuvo enojada, con mala cara, viendo el reloj a ver a qué horas, con una actitud, hasta la piernita le hace así, ¿verdad? Ya no la sabemos. Digamos que obedeció la norma, o sea, obedeció, pero su mente no estuvo ahí, estuvo lejos, estuvo ansiosa, enojada, ¿verdad? Y esté pensando muchas cosas, es que mi papá, mi mamá y sus exageraciones, no entiende que es la manera que yo me comunico, muchas cosas. Pero ahí es en donde con la adolescente tienes que hablar y decir, hija, y mostrarle la importancia del momento en familia y citarle verdades bíblicas. Nunca empleen un lenguaje sucio, porque luego muchas veces, ¿qué tal las comunicaciones de los chavos ahora? ¿Verdad? Y se escriben y se dicen palabrotas y cosas feas. Y tú les enseñas, más bien digan palabras que les hagan bien a los que los oyen y les ayudan a madurar. Y tú les enseñas, mira, aquí estás aprendiendo bueno. Y le das una pequeña instrucción de lo que dice la palabra de Dios. Vamos al siguiente. Aquí el principio es, Dios quiere obediencia, Dios quiere obediencia con entendimiento, no simple cumplimiento, ¿verdad? Y entra Efesios, donde dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, honra a tu padre y a tu madre. Vamos al tercer punto. El tercer punto dice, obedecer no es hacer lo correcto cuando quiero y cuando me siento preparado. Ojo ahí, obedecer no es hacer lo correcto cuando el hijo quiere o cuando él se sienta listo o preparado para hacerlo. La obediencia, como decíamos, no depende del estado de ánimo, sino de la convicción de hacer lo correcto aunque cueste. ¿A nosotros nos cuesta hacer lo correcto? Mucho, ¿verdad? Y pues nosotros ya fuimos tomados por el Señor, ¿verdad? El Señor ya nos dio una nueva naturaleza. Los hijos que están en proceso, que su naturaleza es caída, ¿será que les cueste trabajo? Mucho trabajo, ¿verdad? Hacer lo correcto cuesta mucho trabajo, pero ellos deben de aprender que obedecer también es confiar en la sabiduría de los padres y de Dios, incluso cuando aún no lo entienden. Pero es que ¿por qué no puedo ir a la fiesta? Y no la entienden. Pero ¿por qué? Y ahí es en donde tú le vas a enseñar, hijo, confía en mí. Confía que no es la fiesta, no es adecuada. La fiesta puede ser peligrosa porque hay alcohol y le empiezas a decir. Y ahí es en donde ellos tienen que
empiezan a depositar su confianza en ti y en Dios, ¿verdad? Porque no es cuando ellos quieran, sino realmente cuando Dios está pidiendo. Debemos enseñar que la obediencia es una decisión de fe, ¿verdad? Porque vamos a depositar la confianza y no solo de emoción, no de emoción. No esperemos sentirnos listos para obedecer a Dios, que nuestros hijos no esperemos que ya de la noche a la mañana quieran obedecer, sino porque confiamos en Él. Obedecer es aprender a rendir la voluntad y no solamente por gusto, no solamente el gusto, sino la voluntad. El cuarto punto dice, obedecer no es evitar la desobediencia. Fíjense aquí, ¿de qué se trata? Fíjense, muchas veces nuestros hijos quieren evitar la desobediencia, en otras palabras, quieren evitar el castigo o la reprensión, ¿sí? Y pudieran parecer obedientes, pero en realidad lo que está haciendo nuestros hijos es pasividad, es como, o sea, solamente hago por hacer, mas no hay entendimiento en ellos. Un corazón obediente busca siempre agradar. Nosotros buscamos agradar a Dios, entonces nuestro corazón tiene que ser obediente, ¿sí? Y poner por obra lo que Dios nos dice. Esa es la meta. Bueno, pues igual con los hijos, que el corazón obediente de ellos entiendan que lo que van a hacer es agradar a Dios, a sus padres y no solamente evitar el castigo. Muchas veces los niños tienen miedo o evitan el castigo y lo hacen por temor, más no por convicción. ¿Y qué es lo que piensan nuestros hijos cuando se les pide algo y no lo hacen? Dice, bueno, es que, ¿por qué me regañas? Perdón. ¿Por qué me castigas si no estoy haciendo nada malo? ¿Verdad? ¿Por qué? Eso no es desobediencia si no estoy haciendo nada malo, pero en realidad no estamos logrando el corazón del niño, sino solamente lo externo. Y el que ellos eviten la desobediencia, adivinen qué es, pues desobediencia. No sé si me expliqué. Ellos están evitando a toda costa que no sean reprendidos. Pues eso es desobediencia, ¿sí? Porque simplemente están evitando, ¿verdad? Y no es obediencia. Vamos a poner un ejemplo para ver si queda más claro. Papá o mamá le pide al hijo que vaya o que me traiga eso que está ahí. Si o no hacemos eso que está allá y queremos que además el hijo nos entienda. Eso de ahí, bueno, pues ya le pedimos, ¿no? El hijo no te dice no, nada más te escuchó, te dijo voy, sí, ¿no? ¿Verdad? Voy. Y ahí se queda esperando que el hermano que está más cerca de eso lo haga. ¿Sí o no ha pasado? Que lo dices y al quien le dijiste ahí se queda y no hace nada. Bueno, abiertamente no te dijo no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero tampoco obedeció. Aquí, ¿qué pasó con el hijo? Él trató de evitar el conflicto. Porque si desde el momento que te dice no o le dices ¿por qué yo voy y no va mi hermano? Sabe que va a arder Troya. Sabe que la mamá o el papá se va a convertir en algo que no queremos. Entonces mejor me hago como que yo no oí y pues ahí está mi hermano. A lo mejor mi hermano es más considerado y le pasa el S al que está allá, a mi mamá, a mi papá. Pero pues eso tampoco fue obediencia. Fue una desobediencia disfrazada. Entonces, todo eso tenemos que trabajar en los hijos. Todo eso, ¿verdad? La obediencia no consiste en no hacer lo malo, sino en hacer lo que Dios manda
con un corazón dispuesto. Los niños, nuestros hijos, aprenden a cumplir medidas, ¿sí? O digamos, aprenden a mantenerse neutrales, ¿sí? Neutrales para no ser corregidos. Son más listos, ¿verdad? No, mira, mejor ahí ni me meto porque si no, no, tú no conoces a mi mamá o a mi papá. Entonces ahí se la van llevando bajito, pero la neutralidad tampoco es obediencia. Ahí lo están haciendo todo por temor, para no enfrentar a la mamá o al papá que reacciona mal. Entonces ahí mejor me la voy llevando como que la hija obediente, pero en realidad no, el corazón de ese niño, de ese adolescente no está siendo pastoreado, no está siendo guiado. Y en medio de todo eso podemos citarle al hijo, ¿no? El pasaje que nos decía el hermano José. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, hijo. Si yo te estoy pidiendo algo, yo espero que tú lo hagas de corazón como para el Señor. Y ahí está la clave. Primeramente para Dios y no para los hombres, aunque sabemos que en eso está la honra a los padres. ¿Cuál es el principio aquí? Bueno, pues evitar la desobediencia no transforma el corazón del hijo. El que el hijo sea ahí, que pensemos que sea obediente y que ahí medio la vaya llevando, no está siendo transformado el corazón. Evitar la desobediencia es en el fondo otra manera de desobedecer, porque rehúsa a amar activamente. ¿Y qué es amar activamente? Negarse a ellos mismos. A los hijos, bueno, igual que a nosotros, no nos gusta sacrificar nada. O sea, nos cuesta trabajo negarnos, que si tengo que lavar los trastes, pues sí, todo es pesar, pero para los hijos también lo es. El pararse y pasarte eso que está allá es dejar de jugar, es dejar el celular, es dejar de ver la tele para complacerte. Y eso se logra a través de pastorear, de guiar, de dirigir el corazón de los hijos. Último, obedecer no es postergar haciendo lo correcto, ¿sí? Obedecer no es postergar lo correcto. Muchos hijos dicen, ahorita voy, ahorita lo hago, ya recogiste tu cuarto, ya, ahorita lo hago. Cuando termine de hacer mi tarea, ¿no? O más tarde. La obediencia retrasada es obediencia disfrazada. Dios llama a obedecer pronto y de corazón. O sea, sí. Pero para llegar a eso hay que trabajar. Para llegar a eso, que obedezcan de corazón y prontamente, hay que llevarlos por el camino donde Dios quiere que los llevemos, ¿verdad? Primeramente siendo nosotros todo lo que leímos de Colosenses. Dios llama a obedecer pronto y de corazón, no cuando sea cómodo para ellos, ¿no? Porque sabemos que el obedecer, nosotros como adultos, cuesta y es negarnos. Y eso hay que enseñarle a los hijos, que también se tienen que aprender a negar. El ejemplo pues clásico, ¿no? Cuando le pide ayuda el papá a un hijo y responde, ya voy, pero pues nunca se levanta, en realidad no está obedeciendo, está negociando. Ya voy, ahorita que termine la tarea, porque la tarea es importante, ¿no? Entonces, acabo la tarea y ahorita. No, si yo no quiero que negocies, yo te estoy pidiendo algo. Entonces, para llegar a ese resultado y para lograr llegar a que el niño diga, como Samuel dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha, ¿verdad? Necesitamos pastorear el corazón de los hijos. Que por cierto, hay un libro que así se llama, Pastoreando el corazón de los hijos. Lean lo que está
muy, muy, muy bueno y creo que va a ser de mucha ayuda. El principio aquí, la obediencia diferida, o sea, después es obediencia perdida. Entonces, con esto, yo creo que ya no nos va a dar tiempo, me faltaron, a ver. Voy en el punto 2, me faltaron, terminamos el primer punto, me faltaron 3 puntos más. Entonces, yo creo que lo vamos a dejar aquí. La obediencia es un tema de mucho que aprender como papás, porque todavía viene el cómo ejercer el uso de la vara, porque esa es otra, que hemos tomado la vara como estandarte de padres cristianos, sin tener el verdadero entendimiento de lo que los proverbios nos enseñan, no tomarlos tan de manera literal, sino son una guía los proverbios, ¿verdad? Son guía hacia las múltiples situaciones que pasan con nuestros hijos, en relación con nuestros hijos, pero tenemos también que usarla de manera sabia, de manera bajo la dirección de Dios. Todo esto que acabamos de decir, pudieras decir, o sea, te pudieras salir de aquí de esta puerta súper desanimado y decir, pero es que esto es muchísimo trabajo. Sí, sí lo es, porque la crianza, o sea, Dios nos ha encomendado hijos, no para cuidarlos de que no se medio maten cuando son bebés, o sea, esa no es la función. O nada más alimentarlos y proveerles comida, techo, no. Nosotros debemos de formarlos para el Señor. Queremos que nuestros hijos puedan conocer y amar al Señor como decimos nosotros amar a Dios. Si tú no amas al Señor como debe de ser, o sea, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, pues métete con el Señor y pide perdón. Dile, Señor, ayúdame para que yo pueda amarte y enseñar a mis hijos a amarte como debe de ser.